Y la última noticia, que es el tema central del programa de hoy en Terapia Noticias, es la epidemia que tiene en alerta a todo el mundo del coronavirus. Le voy a decir algo que hoy estuvimos viendo en la producción, estuvimos viendo mucho material que viene de Wuhan, la ciudad que se encuentra en cuarentena, una de las 3 ciudades que se encuentran en cuarentena en China. Hay 40 millones de personas, 40 millones de chinos que están en cuarentena. Es la cuarentena más grande de la historia de la humanidad. Hay 12 argentinos, como curiosidad, dentro de esos 40 millones. Y se está viviendo momentos bastante preocupantes. Hoy vimos mucho material de Wuhan que los propios ciudadanos o los propios chinos suben a las redes sociales y que nos permiten ver cómo viven el día a día. Ese material casi exclusivo, usted lo va a ver, se lo vamos a mostrar en el informe y después lo vamos a ir mostrando reiteradas veces, pero tuvimos que seleccionar, porque hay material muy fuerte que no daba para que lo veamos así abiertamente en televisión, pero es muy preocupante lo que está sucediendo en China y nos preguntamos qué puede pasar en el mundo, porque también hay preocupación de la Organización Mundial de la Salud, hay preocupación en Europa, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, se están estudiando distintos casos y hoy en la Argentina, por primera vez, a raíz de una paciente que se atendió en una clínica privada, que tenía neumonía, que tenía tos, que tenía fiebre, que representaba o presentaba los síntomas de lo que puede ser un coronavirus, por primera vez se aplicó en la Argentina el protocolo que el Ministerio de Salud ordenó hace 48 horas a todos los establecimientos de atención de salud pública y privada que tienen que aplicar. Es sencillo, se lo aísla al paciente, se le pone un barbijo, usan barbijo todo el personal médico y auxiliar que trabaja y atiende a la paciente y se toman algún tipo de análisis que se realizan en el Hospital Malbrán. Todo esto fue por primera vez en la Argentina y se puso en práctica lo que es el protocolo. Parece ser que se trata de una falsa alarma, por suerte, pero hay que estar atentos. De eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo es el día a día en Wuhan, epicentro de la epidemia del coronavirus en el mundo, y cómo se puede trabajar en la Argentina en los próximos tiempos? Porque este virus puede ser que posiblemente salga de China y se extienda por el mundo. Miren que nos visita esta noche, está el doctor Roberto Debac, que es médico infectólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pablo Sirven. Daniel, ¿cómo estás? Beto Valdés. ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Bien. Y mi querido Frank Jueguen. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andas? Buenas noches. Todo en orden. Bueno, doctor, lo invito a ver un informe sobre Wuhan, sobre el coronavirus, y nos metemos de lleno en el debate. Bueno. Vamos. El coronavirus no cede y el pánico ya está presente en China. La gente tapa las puertas de las casas y se quedan en cuarentena, mientras el gobierno chino promete hospitales y una vacuna lo antes posible. Ya son 131 las personas que perdieron la vida debido a este virus, pero hay 4.500 más infectadas. La escalada no para y se expande por distintas partes del mundo. 18 países tienen casos confirmados, incluyendo Estados Unidos y Canadá en el continente americano. Y el gran miedo que tenemos los argentinos de que llegue al país hoy parecía hacerse realidad. Una paciente de 50 años fue a una guardia porteña y le aplicaron el protocolo, barbijo y una sala aislada. Aunque los estudios dieron negativo y ella volvió a su casa, el caso no hizo más que sumar a la paranoia. El ministro de Salud aclaró: nosotros estamos en alerta absoluta, pero si usted me pregunta el peligro inminente, yo no lo veo. ¿Existe alguna chance de tener el coronavirus en la Argentina? Bueno, varias preguntas para comenzar a dialogar con el doctor Roberto Debac, médico infectólogo. La primera pregunta, doctor, tiene que ver con que el informe hablaba de cifras oficiales, 131 muertos en una epidemia que tiene como epicentro 3 provincias, sobre todo Wuhan, donde hay 40 millones de personas en cuarentena. Y la Organización Mundial de la Salud descreía un poco por los antecedentes, por el tema del SARS, por ejemplo, descreía de las cifras oficiales de China. ¿Está bien no creer lo que está informando China ahora? Bueno, en el día de hoy podríamos decir que hay un poco más de transparencia en los datos desde la visita del director de la Organización Mundial de la Salud específicamente a visitar al presidente chino. Pero como usted dice, hace unos días, inclusive hace 5 días, cuando la Organización Mundial de la Salud reunió su comité mundial para manejar la crisis y declarar o no la emergencia sanitaria, una de las cosas que hizo fue pedirle al gobierno de China que sea transparente
con sus datos, porque hoy los datos no son absolutamente transparentes y además no se muestra la otra realidad. La otra realidad es que cualquier enfermedad viral, el SARS, la gripe o cualquier otro coronavirus, por cada persona infectada hay un índice o un coeficiente de corrección, que son aquellos pacientes que tienen que no tiene síntomas o los que tienen síntomas mínimos. Entonces, a veces se multiplica por 4, por 5, por 6, pero todo eso hay que estudiarlo en base a la robustez de los datos de los primeros estudios. Hace pocos días, hace 3 días, el Lancet, una de las revistas más importantes en el mundo médico internacional, demuestra que los primeros 41 pacientes tuvieron un índice de transmisibilidad que seguramente era menor en velocidad de transmisión entre el humano y humano, que el que está actualmente, porque hoy ya están duplicando los casos diariamente y están duplicando también las muertes. O sea, la velocidad con la que se desparrama esta epidemia es doblemente superior a lo que fue el SARS. Sí, exactamente, porque el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que ocurrió en el 2002, ocurrió en 4 meses, se llegó a 8.000 personas con 700 muertos. Pero eso fue en 4 meses. Y ahora, en este caso, en 4 semanas, se está llegando al casi lo que va a ser la gran epidemia por coronavirus que se ha descrito. La mortalidad es más mortal que el SARS, sí, es unos puntos más. O sea, 2 de cada 10 personas que tienen este síndrome de coronavirus, el coronavirus 19 o 2019, va a tener el doble de mortalidad que tenía el SARS. ¿Por qué morirían? ¿Por no tratarse a tiempo? Puede ser asintomática también. Puede ser asintomática, por eso es que hay un índice de corrección, pero no es que todos los pacientes que tienen este coronavirus se van a morir. Solo se van a morir, bueno, nada más y nada menos, se va a morir el 20%. Pero es un número muy alto, el 20%. Es un número, por una epidemia. Sí. En el año 2020, que 2 de cada 10 pacientes que adquieren un virus es muy alto, me parece. ¿No? Podríamos decir que es comparable con lo que pasa con el virus de la gripe en velocidad, que realmente es altamente contagioso. Porque el brote epidémico con gripe ocurre entre 4 y 6 semanas y luego se va agotando hasta el tercer o cuarto mes. En SARS pasó que eran paulatinos los casos que iban apareciendo y en 4 a 6 meses se produjo el pico. En este es mucho menor. Estamos hablando de que la emergencia sanitaria es en China, es en Asia, y la emergencia sanitaria más probable es en el hemisferio norte. Por eso es que el ministro de Salud dice, tengamos una alerta máxima para esos casos importados que pueden venir de China. ¿Es más probable en el hemisferio norte por la cuestión climática? Porque sin están ninguna duda. transitando el invierno. Tenemos 2 factores que desaceleran la probabilidad de transformarnos en un país de circulación si es que viniese una persona. Primero, que estamos preparados. Y esto es importante porque en los brotes epidémicos, los pacientes que más se mueren son los primeros en el cual no hay alertas, o no hay alerta mundial o no hay alerta al país. Cuando un país toma la alerta y sabe que los aeropuertos, si hay alguien con fiebre que viene de estos vuelos desde China, tiene que ser aislado, o el sistema sanitario frente a un paciente que tiene fiebre solo, y relata que ha venido de China o de países asiáticos, pero fundamentalmente de estas ciudades, 15 días antes, tiene que ser aislado. Entonces, ese primer punto es desacelerante de que yo encuentro un caso, lo aíslo y evito el contagio. Igual es difícil acá, ¿no? Porque, digamos, no hay un vuelo directo de China. Exactamente. O sea, que ¿cómo detectar el destino? Por eso, tenemos baja probabilidad. Y el otro desacelerador para todos los países de Latinoamérica, menos México, es que tenemos una temperatura mayor de 25 grados. Es decir, en verano la transmisibilidad de enfermedades respiratorias es mucho menor y por lo tanto podríamos controlar los casos importados. Ahora, usted me puede preguntar, sí, pero si esto se sigue transmitiendo y va al hemisferio norte, donde el hemisferio norte en este momento, en Estados Unidos, hay circulación del virus de la gripe con una doble mortalidad este año, a diferencia del 2018, en la temporada 2019-2020, duplicó la mortalidad infantil en niños por gripe. O sea que si entra el virus y logra una transmisibilidad y no es contenido, va a mezclar 2 circulaciones y eso va a hacer que perdure el tiempo. Doctor, si me disculpa, hoy habló el ministro de Salud, Ginés González García, con La Nación Más. Decía esto a propósito del coronavirus. Bueno, el peligro obviamente es incierto, en el sentido que no sabemos la evolución y sabemos todavía muchas cuestiones con respecto a este nuevo virus que apareció y que por ahora está localizado en China. China está haciendo unas medidas muy fuertes, una cuarentena enorme, la más grande en toda la historia que se ha hecho.
Y las características hay que conocerlas, en el sentido que es una mutación de un virus, y eso naturalmente hay que saber más cosas que las que estamos sabiendo ahora, pero vinculado con lo que me preguntó usted concretamente, mira, nosotros estamos en alerta absoluta, pero si usted me pregunta el peligro inminente, yo no lo veo, puede ser que exista algún caso importado, no hay casos autóctonos, y por supuesto tenemos todas las medidas de seguridad y sobre todo tenemos la capacidad de respuesta. Bueno, si Esto- tenemos capacidad de respuesta, dijo Sí, el ministro. esto es de Salud. así, pero si usted me pregunta, ¿pero podría venir a la Argentina? Y bueno, yo estaría preocupado si sigue circulando en el hemisferio norte y toma en el hemisferio norte una transmisibilidad interhumana, no de casos importados, seguramente tenemos coronavirus en mayo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el hemisferio norte en el mes de noviembre al mes de febrero, luego pasa idénticamente aquí en circulación, en Argentina, en Brasil, fundamentalmente en Argentina, Brasil. O sea que si Bolivia. aparecen casos recurrentes en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, y se replican porque la epidemia se va extendiendo, por más que no tenga el nivel que tiene hoy Wuhan en China, va a llegar a esta parte del Podría continente. llegar, pero en ese momento seguramente vamos a tener la probabilidad de acceder a vacunas. ¿Por qué? Porque hoy el Instituto, no solo China, sino el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, uno de los entes más importantes en el mundo de investigación, empezó con la vacuna. En pocas semanas va a tener una fase 1, una fase 2 de investigación y posiblemente en meses esté una vacuna, pero la vacuna va a beneficiar, si existe la circulación continua del virus, va a beneficiar al hemisferio sur en los meses de la temporada Ahora, doctor, exactamente en el 2009. En materia comunicacional, si bien la idea en estos casos es no crear pánico, ¿le parece acertado ser tan contundente como ha sido el ministro González García respecto a que acá no hay chances de que Bueno, llegue? yo la verdad que creo que sí, porque hoy por hoy la tecnología, y me meto en otro tema, que es la salud digital. Hace 4 días, hemos recibido diferentes médicos que estamos relacionados con la infectología, una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial epidemiológica para saber, según la velocidad de transmisión y según los datos que existen de la evidencia médica, cuál es el riesgo por semanas y por países. Nosotros por unas cuantas semanas, hasta que entremos en invierno, tenemos un bajo riesgo. Lo que sí se sabe, y esto es un dato importante, es que lo que sí se sabe es que este virus, el coronavirus, es 80% genéticamente igual que el del SARS. Y solo un 20% ha modificado en la mutación. O sea que posiblemente esto es lo que le esté dando mayor transmisión y se pueda compartir con un virus de la gripe. Por eso es que la alerta mundial está en qué pasa en el hemisferio norte y después qué puede pasar en ¿Qué el hemisferio periodo de sur. incubación tiene? 15 días. O sea, todo paciente que pueda adquirir el contacto con el virus a los 15 días va a ser enfermedad. Doctor, ¿y cómo se contagian? Pues, a través de las microgotas. Si yo, por ejemplo, estoy aquí hablando, estoy a 2 metros eliminando microgotas según el tipo de léxico que tenga, si utilizo la P, la T, etcétera, tengo más probabilidades de producir un flujo microscópico de partículas de saliva, que eso vehiculiza el virus. Por supuesto, ese virus puede estar en una mesa, puede estar en diferentes lugares, yo lo toco, y también lo pongo en la boca y también puedo... O sea, parecido a lo que fue en su momento la Exactamente, gripe A, ¿o no? exactamente, es igual. O sea, esto es a título personal y por la experiencia y por haber trabajado específicamente con vacunas de virus de la gripe, específicamente para la gripe aviar, hace unos años con la comunidad francesa internacional, sin ninguna duda impresiona ser muy parecido a H1N1. Es Bueno, decir, este la se llama coronavirus comportamiento. porque pertenece al grupo de los virus corona, que Exacto. tienen forma de una corona, por eso se llaman así, ¿no? Básicamente. Y la cuestión de cómo se contagió Doctor, según la primera hipótesis, de donde sale el virus es de un mercado en Wuhan donde venden animales exóticos. Por una cuestión cultural, la comunidad china consume todo tipo de animal, comen algunos animales que para nosotros sería algo raro porque no estamos Murciélagos, acostumbrados. ¿no? Dicen que comen murciélagos, serpientes. Bueno, parece ser, la primera hipótesis, es que este virus lo transmite un murciélago donde el virus primero muta dentro del murciélago y después se transmite a las personas. ¿Esto es correcto? Sí, es así. Es tal el hacinamiento de animales vivos en los mercados chinos, no son son populares. O sea, esto
el ciudadano chino accede porque además hay toda una condición de espiritualidad y de positividad que pueden dar algunos tipos de animales. Pero el hacinamiento es tremendo entre los animales y el coronavirus es un virus de los animales. Que se transmite, por ejemplo, en las especies de vampiros, pero hay otros también que tienen en otros tipos de animales que van al vampiro o van a cualquier otro de estos animales y ahí mutan. Por eso es que hay un 80% de genética igual al SARS y hay un 20% de modificación. Claro. ¿Eso es lo Además, que se llama zoonosis? Sí, son zoonosis. Sí, son enfermedades. Y hay otra cuestión. Cuando uno ve qué pasa en esos mercados, históricamente, yo hace unos años, una de las cosas que más me produjo un shock de curiosidad por esto, es que en esos mismos mercados hay riñas de gallos. Y el hombre que pone al gallo a pelear, primero lo que hace es le sopla a través del pico y a través de las narinas, para que tengan una vascularización mayor del aire y algunos dicen para ponerle algunas drogas también. Pero eso, ¿qué quiere decir? Habitualmente las aves tienen estos virus, estos coronavirus o tienen otros virus en el cual el contacto no es que yo estoy en contacto con la carne que estoy cortando, estoy en contacto con las especies animales de una manera absolutamente de contacto respiratorio o contacto... Doctor, nosotros con la producción hoy mirábamos algunos videos de Wuhan que suben los mismos ciudadanos chinos a las redes que te permiten ver de alguna manera cómo está atravesando esa ciudad, una de las ciudades que está en cuarentena. Y hoy habló el alcalde de Wuhan de una conferencia de prensa, hoy sería anoche, según el cambio horario, y dijo el alcalde que antes de la cuarentena 5 millones de habitantes de esa provincia habían emigrado y no garantizaba que alguno no haya estado contagiado. Por lo tanto, pone en riesgo la posibilidad de que el virus no esté enfrascado solamente en esta zona de China. Y ahí lo que estamos viendo, mire, este video que estamos viendo ahora es una persona, a ver si lo podemos repetir, el anterior, Federico, es una persona que está contagiada, que tiene el virus, se va a atender, se enoja con el personal médico, se saca el barbijo y les tose en la cara. Miren, ahí lo van a ver, el señor de negro que está con un barbijo, está enojado porque no lo atienden, muestra un papel, se saca el barbijo y tose adrede en la cara del personal médico o administrativo del lugar. Están sucediendo estas cosas, por eso dijimos que había algunos hechos que rozan la desobediencia civil en Wuhan. Hoy vimos casas incendiadas por los mismos vecinos, porque en esa casa había una familia infectada, gente que va a tapiar la puerta de los vecinos. ¿Usted tenía información respecto a esto? ¿Cómo están viviendo en esa zona? Cuando uno ve los videos de la asistencia médica, yo creo que por más que hagan 2 hospitales de 1000 personas, de 1000 camas, en 10 días no va a ser suficiente para tratar este brote epidémico. Realmente el caos que ocurre en los pasillos de los hospitales para ser atendidos, porque se estima, y esto son estimaciones inclusive de los chinos, que hay más de 40.000 personas que están en observación. O sea, no es que son 3.000 casos. Cuando uno habla de casos, son casos confirmados con datos de laboratorio. Cuando ven las muertes, sí, las muertes es un poco más real en los datos. Ahora, una persona tratada, ¿no?, convenientemente, ¿cuánto dura la enfermedad? Y la otra pregunta es, ¿qué vida tiene esta epidemia? Porque toda epidemia tiene un clímax y después también va decreciendo, ¿no? Con H1N1 se produjo exactamente lo mismo, pero esto generó una intensidad en el hemisferio norte que perduró por meses y después vino al hemisferio sur. No lo podemos saber todavía. El SARS fue 4 a 6 meses y se controló. Hubo una decena de casos en el mundo y nada más. Todo va a depender de la cantidad de casos y si algún país del hemisferio norte empieza a tener circulación ya no de casos importados, sino de autóctonos, y ahí uno va a poder Y la persona predecir. que lo contrae, si es convenientemente tratada, ¿cuánto puede durar? El tratamiento es un tratamiento de sostén, es decir, tiene neumonía, es oxígeno, es terapia intensiva, es decir, no existe medicamentos, si bien hay algunas drogas antivirales de investigación, no existe tratamiento más allá que el sostén, y va a depender de varios aspectos, del huésped, de la persona que tiene la enfermedad, de la cantidad de virus que recibió, de su inmunidad.
El primer dato de la organización, del Lancet, publicado en estos días, de los 41 pacientes que tuvieron neumonía y que fueron estudiados muy profundamente, se vio que el 20% murieron de ellos y que la edad media fue 50 años. No es que fueron mayores de 65, mayores de 70 años, que son los que están muy debilitados. Los grupos de riesgo. Los claro. grupos de riesgo. O sea, ¿y cuándo pasa esto? Bueno, en gripe pasa que yo tengo gripe, empieza la epidemia en Argentina. En la Argentina nosotros sabemos el día que empieza la epidemia, porque el Instituto Malbrán empieza a recibir los aislamientos, o sea, ya tenemos aislamiento. Bueno, a las 4 o 6 semanas tenemos el pico. En esas 4 semanas se contagiaron todos los niños. Los niños la transmitieron a los adultos, jóvenes, laboralmente activos. Los laboralmente activos empieza a haber ausentismo laboral. Y a las 12 semanas, o sea, al tercer mes, que ya empieza a decaer, ahí empiezan a fallecer por complicaciones, neumonía, etcétera, los mayores de 65 años. O sea, cuando esta epidemia de China empieza a afectar a personas más grandes, y esto tiene que ver también con lo que decís, con lo que dice, es decir, hay 5 millones de personas que salieron, no es que salieron al exterior, sino salieron a zonas, a zonas rurales, y en estas zonas rurales va a ser muy difícil controlarlos, inclusive la comunicación en los lugares rurales es dificultosa, por lo que dicen las autoridades, o sea que cuando vuelvan puede ser un acelerador del brote epidémico. O sea, la epidemia está en China y gracias que el gobierno chino produjo este aislamiento único en la historia de más de 40 recordemos que millones de es personas. la cuarentena más grande de la historia de la humanidad. 40 millones de personas que están encerradas, digamos, no encerradas, pero vimos hoy imágenes en Wuhan que la gente permanece en su domicilio, solo sale para comprar comida. No hay transporte público, No hay transporte ni aéreo, público. Sí. bueno, aéreo Bueno, no hay. ahora vamos a mostrar algunos videos porque también hay cosas para entrar en el día a día de Wuhan, pero pregunta Fran. No, dos preguntas. Una, si sirven estas cuarentenas, porque ya había habido algunas críticas acerca de, en ciudades tan grandes, con tantos habitantes, si realmente es controlable o es más una estrategia de marketing que otra cosa. Sí. Y la otra, usted hablaba de, empieza la producción de algún tipo de medicamento que ayude a controlar la enfermedad. En el momento, en el N1H1, existió el famoso Tamiflu, que se conseguía, que no se conseguía. Bueno, ¿hoy hay algo de eso? ¿El mismo Tamiflu sirve para este tipo de virus? Recuerda usted muy bien lo que pasó con H1N1, así que creo que los puntos el cual toca son así. El primero, que tiene que ver con esta cuestión de la transmisibilidad, puede pasar exactamente lo mismo en países que decidan no tener vuelos de China. Esto no pasó en México cuando nosotros creo que habíamos decidido que los vuelos de México a Argentina no vinieran para no transmitir. Eso con la cuarentena que hicieron, evitaron salir a gran cantidad de chinos en el momento del año lunar nuevo de ellos, donde 7 millones de chinos iban a salir hacia el exterior del país, no a zonas rurales, iban a salir al exterior del país. O sea que posiblemente sea un bloqueo que demuestre eficacia, no, es muy difícil de documentar, pero posiblemente este bloqueo sea útil. Y el segundo punto es el Tamivir no tiene eficacia con de estudios controlados o de estudios, porque es muy reciente este coronavirus, pero con el SARS no lo tenía. Igual tiene problemas logísticos tremendos, ¿viste? Sí. Porque, digamos, cerrar, amurallar una ciudad significa que, digamos, la entrada, el ingreso de Están alimentos, bloqueando rutas. Claro. Hoy veíamos imágenes donde, no sé si las tenés, Federico, por ahí, pero estaban bloqueando rutas. O sea, ponían en las rutas, sobre todo en zonas montañosas, unas paredes blindadas para que directamente, si alguno quería escapar, no podía. Ahora, otra cosa que ha pasado es, ¿se acuerdan? Bueno, hace poco tiempo fue la miniserie esta Chernobyl del desastre nuclear que tuvo hace muchos años, lo que era todavía el fin de la Unión Soviética, ¿no? China en este caso se ha abierto. Yo no sé si falta todavía como un protocolo internacional de salud que, bueno, el presidente Trump, con todos los problemas y chisporroteos que tienen de comerciales, dijo que estaba a disposición, ¿no? Como decir, en ese modo, los gobiernos que son muy hegemónicos, que tienen partidos muy verticalistas y que sospechan, digamos, de lo que pueda venir de afuera, ¿no? Tener algún protocolo internacional que permita trabajar mejor, ¿no? Sí, el protocolo internacional es esta cuestión que los aeropuertos deben ser controlados en los vuelos que provienen de China o de otros países donde hay circulación. Por supuesto que esto se va a ir complicando, porque si empieza a haber
países que tienen más circulación o casos importados, ahí es difícil controlar los aéreos. Hoy por hoy el control de los aéreos, inclusive en los aeropuertos que mayor frecuencia tienen, que son Nueva York, Washington, Los Ángeles y San Francisco, están con detección infrarrojo de temperatura para saber las personas que tienen fiebre o no fiebre, y las personas que tienen este síndrome de fiebre, no esperar la dificultad respiratoria, sino que tienen fiebre. ¿Por qué? Porque el 99% de las personas que han tenido infección por coronavirus tienen fiebre. Si tienen fiebre deben ser aisladas, como es el protocolo de esta institución privada que dijo esto puede ser, lo aíslo, pongo barbijos, tengo que ser muy controlador. Doctor, algunas personas infectadas con el coronavirus en China, en Tailandia, se vio que se desvanecen. Se desploman en la guardia de los hospitales, en el subte, en el metro, en el transporte público, en la calle. Hemos visto algunas noticias donde la gente llama a la ambulancia, lo traslada. Ese desvanecimiento tiene que ver con las consecuencias de haber adquirido el coronavirus, por ejemplo, la fiebre alta, una deshidratación, Sí. o tiene que ver con que el virus genera algún tipo de tiene que ver, de baja defensa. con la enfermedad en sí, con la hipotensión o con la deshidratación por la fiebre, tiene que ver exactamente. Se comporta como si fuera la gripe en personas que tienen riesgo y que después se complican con neumonía. Es la enfermedad respiratoria que tiene estas características. Si hay que poner el coronavirus en una línea de tiempo y compararlo con otros virus que existen en el mundo, en cuanto a un ranking de peligrosidad, ¿dónde está el coronavirus? El SAR en el 2002-2003, que produjo 8.000 casos relatados por China y una centena de casos en el mundo, con 700 y pico de muertos. Pero vuelvo a decir, la alerta y la preocupación desde las sociedades científicas y organismos internacionales específicamente es que en 4 semanas se produjo lo que se había producido en 4 meses. Después de esa experiencia que fue puesto a prueba el sistema de salud chino, ¿está a la altura de las circunstancias? Sobrepasa todo. En este caso sobrepasó todo. Pero respecto a lo que decía Pablo, yo creo que la logística, al ser un Estado que no tiene problema en controlar, y lo que contaba Daniel, eso sirve de alguna manera como para manejar un aparato estatal tan eficiente en controlar a sus habitantes. Sí, el presidente chino dijo que él siente que esto es como un demonio. ¿Por qué? Porque realmente desbasta y sobrepasa toda situación sanitaria o todo control sanitario en este momento. La diferencia entre epidemia y pandemia Es la diseminación en el mundo y la transmisibilidad interhumana en otros países. Si en el hemisferio norte empezáramos a tener, en Estados Unidos, empezara a tener centenas de casos y de contagio interhumano relacionado con un caso importado, pero ya hay transmisión en diferentes lugares de Estados Unidos, por ejemplo, ahí ya tendríamos que hablar de la probabilidad de tener pandemia. La difusión, la diseminación, la transmisión en el hemisferio norte, continuada, interhumana, no de casos importados, debería... ¿En China por la cantidad de gente puede haber pandemia o no? No, es un brote epidémico. Esto es un brote epidémico. La pandemia es global, es una epidemia global. Puede ser que en 4 semanas, en 3 semanas, disminuya la intensidad, se agote, como decía usted, y que esto quede ahí. Y es un SAR más que quedó en este lugar. No impresiona, por eso es que uno tiene que esperar las próximas semanas a ver qué es lo que va ocurriendo, los próximos días. Doctor, en el resto de las ciudades chinas, saliendo de los pueblos que están, de esas 40 millones de personas que están en cuarentena, en China hay 1.200 millones de habitantes. Es decir, en otras ciudades, Beijing, por ejemplo, Shanghái, ¿se detectaron casos de coronavirus? Sí, se detectaron y se detectaron en otros países de la región. Sí, en Tailandia también, pero digo Kong. China porque como está el epicentro ahí, a lo mejor es mucho más fácil y no sabemos cuántos casos. Sí, pero... sí. Hay casos en diferentes partes de China. Y lo que más preocupa también son los otros países del mundo asiático, por ejemplo, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. que ahí sí el control, como decía usted, China tiene un aparato, Claro. el aparato de Tailandia no es el así mismo, seguramente, o el de Vietnam, o de Camboya. Y los sistemas de salud Pero los sistemas de deben salud ser y más ahí- deficientes, ¿no? Sí, debe ser más deficiente. Hoy debutó el protocolo que el Ministerio de Salud informó a los hospitales y clínicas privadas deben aplicar cuando hay un caso sospechoso. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata ese Bueno, protocolo? es un protocolo internacional, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y que este protocolo es que el paciente
que concurre con fiebre y con síndrome respiratorio y que ha tenido un antecedente de contacto con alguien que ha viajado a China o que viene o que regresa de China dentro de los 15 días, ese paciente debe ser puesto en aislamiento rápidamente, estudios serológicos y cuestiones específicas moleculares para llevar un diagnóstico rápido. Con el diagnóstico rápido negativo se desaísla y si no, empieza, por supuesto, todo lo que se llama el control epidemiológico de todos los casos, de todos los convivientes que tuvieron para que estos estén en un bloqueo de cuarentena no se llama, pero un bloqueo epidemiológico para que no se disemine la enfermedad. Doctor, nosotros los comunicadores, medios de comunicación, tenemos una responsabilidad en esto a la hora de informar. Tratamos de dar la mayor información. ¿Qué aconsejan ustedes para manejar esa información? Sin entrar en un estado de alerta, por supuesto. Seguir las informaciones internacionales. Por supuesto que va a haber noticias falsas, pero hoy en día, estando basado en la información en la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, los institutos, el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud, todos son entes internacionales que muestran cuáles son los protocolos y qué es lo que va pasando. La buena información está basada en la evidencia y ellos tienen la evidencia internacional. Y ante cualquier caso dudoso, manejarnos con la información oficial y no alarmar o alertar sobre posibles casos sin que estén confirmados. Exactamente. Esto pensando, ojalá que no, por favor, pero si se puede dar que... Pero los medios de comunicación y los comunicadores son parte estratégica en el control de cualquier brote epidémico. Roberto Debac, médico infectólogo, la verdad, muchas gracias por haber estado con gracias a usted por la nosotros. Fue invitación. muy útil charlar con usted. Gracias.